Fijaos en una cosa, hay una fuerza invisible que cada año nos cuesta miles de millones. Es una especie de fricción para la electricidad y la notamos todos los días. Es la razón por la que el móvil se calienta cuando carga o por la que las redes eléctricas van perdiendo energía por el camino. Se llama resistencia eléctrica. Pero, ¿y si pudiéramos, no sé, apagarla? ¿Eliminarla por completo? Pues bien, durante más de un siglo, la ciencia ha estado persiguiendo precisamente ese sueño, encontrar un material que conduzca electricidad sin perder ni una pizca de energía. Hoy nos vamos a sumergir en esa increíble búsqueda de un mundo superconductor. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Primero nos vamos a meter, por así decirlo, en el corazón de un cable, para entender qué es lo que causa esa fricción eléctrica. Después veremos cómo el frío, pero el frío extremo, puede cambiar por completo las reglas del juego. Vamos a presenciar el momento exacto en que un descubrimiento, reescribió la física. Y ya para terminar, nos apuntaremos a la carrera actual por el que es sin duda el santo grial de la ciencia, un material que podría cambiar nuestro mundo para siempre. Vale, pues vamos al lío. Para entender cómo se puede eliminar la resistencia, primero hay que saber de dónde narices viene. Y la mejor pesta, la verdad, la tenemos casi todos en el bolsillo. Es algo que hemos sentido 1000 veces. Pones a cargar el móvil y, al poco rato que pasa, que está caliente. Pues bien, ese calor es literalmente energía que se está desperdiciando. Es la resistencia eléctrica en acción. Es como un peaje que la electricidad tiene que pagar sí o sí para moverse por los circuitos. Ahora, imaginemos ese pequeño peaje multiplicado por cada dispositivo electrónico del planeta. Ahí empezamos a ver la magnitud del problema, ¿verdad? Para entenderlo fácil, imaginemos que los electrones son como corredores en una carrera de obstáculos. Si corren por un buen conductor como un cable de cobre, pues el camino está bastante despejado, es casi una autopista. Pero si intentan pasar por un aislante, como la goma, la cosa se complica, está todo lleno de barreras. Pues la resistencia es eso, básicamente, la dificultad de esa carrera. Y claro, cada vez que un electrón se choca con un obstáculo, ¡pum!, genera un poquito de calor. Pero ojo, que esta fricción no es algo misterioso o aleatorio, que va, la podemos predecir y la podemos controlar, porque en realidad depende de tres características súper concretas de cualquier cable. Podríamos verlo como la receta para cocinar la resistencia. El primer ingrediente, el material del que está hecho. El cobre, por ejemplo, es una autopista de primera, pero otros materiales son más bien un camino de tierra lleno de baches. Segundo, la longitud. Lógico, ¿no? Cuanto más largo es el cable, pues más largo es el camino y más posibilidades hay de tropezarse. Y tercero, el área, o sea, lo grueso que es. Un cable más gordo es como una autopista con más carriles, permite que pasen muchos más electrones a la vez y con menos atascos. Y claro, los físicos, para no complicarse, resumen todo esto en una fórmula bastante simple. La resistencia, que es la R, es igual a la resistividad del material, que es esa letra griega ρ, multiplicada por la longitud L. Y todo eso dividido por el área A. O sea, es simplemente la forma matemática de decir lo que acabamos de contar. Más longitud y peor material, más resistencia. Más anchura, menos resistencia. Es la matemática que hay detrás de esa carrera de obstáculos que corren los electrones. Pero esa fórmula tan elegante esconde un pequeño secreto. Hay un factor que no sale ahí escrito, pero que, en realidad, lo cambia absolutamente todo. La temperatura. Y fue precisamente jugando con ella, con la temperatura, que la ciencia estaba a punto de toparse con algo que rompía todas las reglas conocidas. La relación, la verdad, es sorprendentemente directa. En casi todos los metales, si sube la temperatura, sube la resistencia. ¿Y eso por qué? Pues imaginemos que los átomos del metal son como una multitud de gente en un sitio. Si los calentamos, es como si pusiéramos música a tope. La gente se pone a bailar, a agitarse, a vibrar por todas partes. Para un electrón que intenta pasar por ahí, es como intentar cruzar una pista de baile a reventar. Imposible no chocarse. En cambio, si los enfriamos, la música baja, la gente se calma y el camino se despeja. Claro, esta relación tan clara y directa llevó a los científicos de la época a hacerse una pregunta que era tan lógica como fascinante. La lógica parecía aplastante. Si enfriar un cable reduce su resistencia, ¿qué pasa si se enfría muchísimo? La teoría decía que la resistencia debería seguir bajando y bajando de forma suave y predecible hasta acercarse a cero en la temperatura más fría posible, el cero absoluto. Pero lo que pasó en la realidad, fue mucho más extraño. Y mucho más espectacular. Y entonces, en el año 1911, pasó algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Un físico, Heikki Kammerlint Onnes, estaba enfriando mercurio y vio que la resistencia no bajaba poco a poco hacia cero como se esperaba, ¿no? En un punto exacto, a 4,2 Kelvin, esos son unos 269 grados bajo cero, una auténtica barbaridad, la resistencia, ¡zas!, se desvaneció. No es que se hiciera muy pequeña, es que se hizo cero, desapareció. Se esfumó.
Y este es el punto clave, lo que lo cambia todo. No era casi cero, era cero, cero absoluto. La resistencia se había ido, evaporada. Era como si para ese trozo de mercurio la fricción eléctrica simplemente hubiera dejado de existir en el universo. Lo que acababan de descubrir era ni más ni menos un nuevo estado de la materia, la superconductividad. Y en este estado, la electricidad fluye sin absolutamente ninguna fricción, cero. Para que nos hagamos una idea, si se crea una corriente eléctrica en un anillo hecho de este material, la corriente seguirá dando vueltas. Y no durante horas o días, no, teóricamente para siempre, sin necesidad de batería, sin ninguna pérdida de energía. Alucinante. Esto, claro, abrió la puerta a un mundo de posibilidades increíbles, pero tenía un problema gigantesco. Mantener algo a 269 grados bajo cero es dificilísimo y carísimo. Así que la verdadera revolución, el gran salto, solo llegaría si se conseguía este efecto, pero a temperaturas normales del día a día. Y así es como empezó la gran carrera. La carrera por encontrar un superconductor cálido. O al menos no tan helado. Durante 75 años el progreso fue, literalmente glacial. Se ganaban apenas unos pocos grados. Pero en 1986, ¡boom!, todo cambió. Se descubrieron unos superconductores cerámicos que dispararon la temperatura crítica. De repente se superaron los 77 Kelvin. Y esto, que puede no sonar a mucho, fue una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque significa que ya no hacía falta el carísimo helio líquido para enfriarlos, se podía usar nitrógeno líquido, que es superabundante y mucho más barato. Bueno, pues esa carrera nos trae directos hasta hoy. Porque hace relativamente poco, un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester hizo un anuncio que, literalmente, sacudió los cimientos del mundo de la física. Afirmaron haber encontrado, por fin, el santo grial. Lo que anunciaron es que su nuevo material, una mezcla de hidrógeno, carbono y azufre, se volvía superconductor a 14,5 grados Celsius. 14 grados y medio. O sea, la temperatura normal de una habitación. El sueño de más de un siglo hecho realidad. O, casi. Porque claro, siempre hay una letra pequeña. Y aquí es una letra pequeña muy grande. Para conseguirlo, el material tiene que ser aplastado con una presión brutal, millones de veces la presión de la atmósfera. Es una presión parecida a la que hay en el mismísimo núcleo de la Tierra. Así que en el fondo hemos cambiado un problema, el frío extremo, por otro, la presión extrema. La nueva carrera ahora es conseguir lo mismo, pero sin necesitar un planeta entero para hacer de prensa. Pero, ¿por qué se insiste tanto en esto? ¿Por qué es tan importante? Pues porque un superconductor que funcione en condiciones normales, a temperatura y presión ambiente, lo cambiaría absolutamente todo. Imaginemos por un momento. Redes eléctricas que no pierden ni un vatio de energía. Trenes de alta velocidad que levitan, flotando sobre las vías, sin fricción. Máquinas de resonancia magnética más baratas y accesibles en cualquier hospital. O ordenadores cuánticos miles de veces más potentes que los actuales. Es un cambio de paradigma total. Así que la búsqueda de este material imposible continúa. Ahora el objetivo está claro. Hay que liberarlo de esa presión aplastante. El día que se consiga, no solo cambiará la tecnología, cambiará la forma en que usamos y concebimos la energía en todo el planeta. La pregunta ya no es si se logrará, sino más bien qué haremos con un mundo en el que la energía no se desperdicia.